Bienvenidos, estimados discentes. Quien les habla es Gabriel Omar Tito Quispe. Soy fiscal provincial del Sistema Especializado contra el Crimen Organizado. Agradezco en principio a la Escuela de Ministerio Público por darme esta oportunidad de poder compartir con ustedes un tema tan importante como viene a ser la argumentación jurídica. Y lo digo importante en el siguiente sentido. Les voy a explicar los siguientes alcances para que podamos cada uno de nosotros entender por una buena argumentación jurídica. En un principio les voy a hablar sobre un tema introductorio, que es propiamente si nosotros nos vamos al ámbito doméstico, al ámbito usual de nuestras actividades, en todo momento nosotros paramos argumentando. Argumentamos para dar razones, argumentamos para llegar, para realizar un determinado trabajo. Es decir, buscamos una justificación a cada actividad que realizamos. Y en todas las áreas, en nuestro ámbito personal, en nuestro ámbito laboral y sobre todo en el ámbito netamente jurídico en el cual nosotros nos involucramos. Y la importancia propiamente de lo que viene a ser la argumentación jurídica viene a relacionarse propiamente a determinar cuál va a ser la norma aplicable al caso. Ese fue en un principio la finalidad o la razón por la que siempre se resultaba siendo importante la argumentación. Con el pasar del tiempo, se ha tratado de ver no solamente determinar la norma aplicable al caso, sino la mejor explicación basada en juicios de razonamiento. Y estos juicios de razonamiento propiamente vienen a ser conocidos también como razonamientos abductivos, es decir, encontrar la mejor explicación para resolver un determinado problema o una determinada situación que se encuentra en debate o en conflicto. Es por eso que nosotros decimos que la argumentación es un recurso imprescindible, porque nos va a permitir explicar de manera detallada, de manera lógica y coherente cada una de las etapas del razonamiento y cada una de las etapas de las razones que nos han permitido llegar a una determinada conclusión. Para poder hablar de la argumentación en el ámbito también del Estado de Derecho, tenemos que centrarnos en un ámbito propiamente de la evolución histórica. Cómo es que se ha venido desarrollando o concibiendo, en este caso, la argumentación, o también conocida antes como se venía relacionándose en el Estado absolutista, como la motivación. Si nos enfocamos en esta etapa del Estado absolutista, donde podemos ver, en esta etapa, no solamente no existía motivación, sino esto obedecía a la autoridad del monarca, es decir, a la forma como es que de manera autoritaria determinaba y tomaba una determinada decisión sin que ésta tenga que ser explicada o dar cuenta del por qué se optó por una determinada decisión. Ya pasando al Estado del Derecho, que es donde ya va cobrando realce, en este caso, la argumentación jurídica, en donde no solamente se trataba de aplicar el derecho, es decir, ubicar una norma y aplicar el derecho, sino ya, como lo decía el maestro McCormick, la argumentación ya debía ser en una situación ya más práctica. Era una situación relativa al tema práctico, de manera general y de manera particular al ámbito netamente funcional de la justificación. Por eso es que justificar una decisión jurídica es, según él, dar razones que demuestren que las decisiones en cuestión aseguran la justicia de acuerdo con el derecho. En tanto que en el Estado constitucional de derecho en el que ya estamos a punto de pasar, es decir, estamos en una transición de un Estado de derecho a un Estado constitucional de derecho, según algunos autores, ya no es solamente también interpretar de manera gramatical, sino tomando en cuenta los aspectos ya señalados en el Estado constitucional de derecho, basado fundamentalmente también de manera sistemática. Es decir, tenemos que buscar una armonía entre los derechos fundamentales que se encuentran involucrados. Es decir, por ejemplo, si vamos a aplicar una determinada que implica afectar el derecho a la vida o el derecho a la libertad, tenemos que buscar que ésta esté en concordancia con los fundamentos constitucionales. Entonces, ya hablamos de un nivel mayor. Como parte preliminar en este momento, debemos tener como una primera conclusión que la legitimación de los jueces depende de su argumentación para resolver los juicios. Es decir, para que sea legítima la decisión que ha tomado un juez, va a depender mucho de que los argumentos y los fundamentos que ha tomado en cuenta para resolver un determinado caso se encuentran, en efecto, debidamente
sustentados, debidamente motivados y debidamente esclarecidos. Pasando a un segundo momento, debemos señalar, hablando ya, ¿qué es el concepto de argumentación jurídica? Cuando hablamos del concepto de argumentación jurídica, ya tenemos que pasar a analizar. Argumentar significa, como ya lo venía diciendo, dar razones, en este caso, ya sea a favor o en contra de un determinado hecho. Es decir, buscar una determinada postura que sostenga por qué debemos optar por esta decisión y no por la otra. Entonces, de manera simple, podemos también señalar que es propiamente dar razones que permitan sostener o justificar una determinada decisión. En el ejemplo que les voy a plantear, por ejemplo, en los tribunales, se usa la argumentación jurídica para convencer a los juzgadores de las distintas teorías de un caso y el mejor argumento, como se indica, es el que gana. Nosotros en el ámbito legal, y específicamente en el ámbito penal, teniendo en cuenta nuestra especialidad, cuando hablamos de la teoría de un caso, sobre todo en la etapa del juzgamiento, vamos a hablar ¿de qué? Vamos a hablar del alegato de apertura. Y el alegato de apertura no viene a ser otra cosa que la fundamentación fáctica, la fundamentación jurídica y la fundamentación probatoria, y en algunos casos, algunos autores también señalan el petitorio. Pero puntualmente desarrollemos y expliquemos este aspecto. El elemento fáctico, propiamente, como conocedores del derecho y específicamente en la especialidad que venimos desarrollándonos, tenemos que establecer el hecho que nosotros vamos a presentarlo al juez. Debe ser un hecho que debe estar debidamente circunstanciado, con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, pero de manera puntual, de manera específica. Porque al momento de nosotros hacer nuestro alegato de apertura en el fundamento, en el elemento propiamente, tenemos que señalar estos hechos deben encuadrarse, este elemento fáctico debe encuadrarse en el elemento jurídico. Y este elemento jurídico es la norma a la cual se tiene que adecuar esta conducta. Si X mató a una persona, hipotéticamente, de acuerdo al contexto, en una circunstancia de violencia, ese hecho tendrá que adecuarse a un tipo penal de homicidio. El homicidio que va a regular esa conducta. Ahora, el elemento probatorio nos ayudará a determinar qué medios probatorios tenemos. Un reconocimiento médico legal, tenemos un certificado de necropsia, qué elementos elementos de prueba que han sido admitidos y ofrecidos en la etapa intermedia tenemos para sustentar ello. En este caso, entendemos que por la naturaleza del delito será el certificado de necropsia, será en el caso que existiera testigos presenciales directos. También tendremos que contar de ser el caso, en el caso que exista también, pruebas documentales, como en este caso podría ser una grabación de un video, que nos va a ayudar a poder establecer algo mucho más viable para poder decir que efectivamente esos hechos sucedieron de una determinada manera. Y como en esta diapositiva vemos, siempre, si ese alegato de apertura que nos hemos planteado resolver cumple con todos esos estándares y efectivamente está sostenido en los medios de prueba que hemos señalado, ese argumento tendrá que en su momento ser acogido por el juez para poder establecer su sentencia. Como ya lo decía, argumentar es dar razones, pero la pregunta es, ¿qué tipo de razones? Entonces debemos nosotros ponernos a pensar que no se puede hablar que la aplicación de las normas jurídicas es la simple subsunción. Lógica va con una premisa mayor, una premisa menor y una consecuencia. Eso es lo que ya les venía adelantando. Es decir, las razones no solamente obedecen a temas netamente lógicos o coherentes, sino también a analizar, en este caso, las premisas, para saber si esas premisas son las adecuadas, tanto jurídicas, fácticas, nos van a permitir llegar a la conclusión que esperamos tener como resultado. En este caso, el ejemplo que les presento es el artículo 106, que todos lo conocemos, es el delito de homicidio simple, que a manera de ejemplo les voy a narrar y les voy a indicar. En este caso, el tipo penal dice, el que causa la muerte a otro será reprimido una pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 20 años. X
causó la muerte de una persona. Premisa menor, es el hecho fáctico, el supuesto de hecho, el hecho que se ha presentado en la realidad. Y la consecuencia sería que X será reprimido una pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 20 años. Continuando, cuando hablamos de la argumentación jurídica, ¿qué es lo que pretendemos? En principio es abordar centralmente los siguientes problemas. El primer problema es, en principio, aclarar los procesos de interpretación y aplicación del derecho. No solamente debemos decir, ya hemos logrado interpretar, en este caso, una determinada norma, sino también el otro problema es la aplicación. Como en el ejemplo anterior, veíamos el homicidio simple. Supongamos que en ese ejemplo que les planteaba, el homicidio simple fue en un supuesto de legítima defensa. Entonces, en ese caso, podremos aplicar esa norma a ese hecho en concreto que X mató a una persona. Se tendrá que explicar también en el ámbito fáctico que esa persona causó la muerte de otra, pero en base a una circunstancia de legítima defensa, es decir, en donde la vida de esta persona corría en un peligro inminente de también ser afectada. También ofrece una guía y una fundamentación para operar con sentido en el derecho, es decir, nos va a ayudar a entender y comprender la argumentación, cómo es que se debe aplicar de la mejor manera el derecho. Es así que vamos a poder llegar a hablar de dos temas que son muy importantes. Cuando en algún momento yo estaba en pregrado, escuché bastante estos términos, contexto de descubrimiento versus contexto de justificación. ¿Pero qué es el contexto de descubrimiento? El contexto de descubrimiento es propiamente identificar, en este caso, las premisas. ¿Qué premisas vamos a aplicar? Premisa mayor, premisa menor, ¿cuál es el hecho? Sin mayor justificación. Es decir, está basada a la decisión que va a tomar el juez sin que ésta tenga que ser debidamente justificada o sustentada en su oportunidad. En tanto que el contexto de justificación va más allá. Es decir, no solamente va al tema de identificar la premisa mayor, la premisa menor, sino además el contexto de justificación se preocupa en que tanto la premisa mayor sea una premisa válida, coherente, así como también la premisa menor. Entonces, esto nos va a ayudar a que no solamente nos basemos en un tema lógico jurídico, como era en anteriores oportunidades, sino nos va a ayudar a entender una situación que sea mucho más justificada, valga la redundancia, en la decisión que va a tomar, porque las premisas van a estar debidamente validadas y además nos van a permitir llegar a una conclusión que guarde correspondencia con todos los elementos que se hayan podido describir en el supuesto de hecho. Continuando y hablando de la argumentación, vamos a pasar a analizar las concepciones de la argumentación. Según el maestro Manuel Atienza, debemos enfocarnos en tres concepciones. La primera concepción es la concepción formal, en donde esta concepción formal se concentra en el silogismo. Este silogismo que les venía ya adelantando hace unos instantes, obedece a que existe una premisa mayor, que es el supuesto de hecho, una premisa menor, el hecho que se ha realizado y una conclusión. El paso de la inferencia, premisa mayor, premisa menor, nos ayuda a llegar a una conclusión. Y esto es a lo que se conoce como el término, muchas veces, incluso señalados en exámenes para la magistratura, el término de justificación interna. Entonces, la justificación interna es propiamente para concatenar esa idea, es el análisis lógico, el análisis coherente que existe al momento de seleccionar las premisas, en este caso mayor y menor, que nos llega a una determinada conclusión. En tanto que la concepción material responde a la validez de las premisas. Es decir, debemos tener en cuenta que la premisa mayor debe ser una premisa, pues, que guarde coherencia con el ordenamiento jurídico. Es decir, debe ser una premisa que se encuentre vigente. Debe ser una norma que en efecto revista todas las condiciones de poder ser aplicada. Entonces, cuando ya hablamos de la concepción material, debemos analizar no solamente el tema lógico, sino propiamente el tema relacionado a lo que viene a ser la validez de las premisas. Es decir, si éstas resultan siendo aplicables para el caso en concreto. Y a esta validez de premisas se la conoce también
como justificación externa. A eso se enfoca la justificación externa. La siguiente concepción viene a ser la concepción pragmática, que nos ayuda a entender la relevancia en donde la persuasión y el convencimiento resultan siendo indispensables. En donde vemos, por un lado, el enfoque estático, que fue promulgado o fue desarrollado por Perelmans, quien establecía que el enfoque estático no solamente busca un tema, digamos, propiamente del desarrollo, de cómo es que se debe hacer la argumentación basándose en un determinado tiempo o en un determinado momento. En tanto que el enfoque dinámico que fue propiciado por Toulmin dice que no solamente debemos enfocarnos o analizarlo en un determinado ámbito de tiempo, sino está sujeto a un cambio de las interpretaciones, de los análisis y la forma como es que se debe seguir argumentando. Entonces, resulta siendo muy importante tener en cuenta estos aspectos para poder comprender de mejor manera las concepciones de la argumentación. Y esto nos va a también permitir llegar a hablar de lo que hoy conocemos como las reglas y los principios. Las reglas y los principios guardan mucha vinculación y relación en lo que viene a ser también la argumentación, que también guarda conexión con lo que viene a ser la interpretación. Por eso es que reglas, según en este caso, los estudiosos del derecho, lo relacionan a los mandatos definitivos. ¿Y qué vienen a ser los mandatos definitivos? Vienen a ser las normas jurídicas, que pueden ser aplicadas o no aplicadas. ¿Y cómo se determina esto? A través de la subsunción, lo que veníamos adelantando. Premisa mayor, premisa menor, esa situación de pasar de la premisa menor a la premisa menor nos ayuda a tener en cuenta este aspecto. Pero más allá de eso, también debemos tener en cuenta que la subsunción es adecuar un hecho hipotético dentro al cual debemos encajarlo el hecho fáctico que se ha producido en la realidad. Si esto se encaja perfectamente, estamos hablando de la subsunción, que es en base a la lógica. Y esto, por ejemplo, se da en casos, cuando se produce esto en casos de conflictos. ¿Cuándo son los conflictos? ¿Cuáles serían los conflictos que se presentan al momento de aplicar las reglas? Son, sobre todo en un principio, la forma como se soluciona estos conflictos es, en principio, aplicando las cláusulas de excepción. Es decir, en este caso no se aplica determinada norma porque la norma en estricto ya lo señala y habla de una excepción. Y el otro supuesto es declarar su invalidez. Pero ¿cuándo hablamos de declarar su invalidez? Recordemos que cuando hablamos de la norma general, el conflicto entre una norma general y una norma especial derrotará, en este caso, la norma especial frente a la norma general. Ahora, hablamos también, teniendo en cuenta la temporalidad, la norma posterior va a prevalecer frente a la norma anterior. Entonces, en este caso, se declara su invalidez o se resuelve este conflicto a través de esas formas de aplicar el derecho o tenerlo en cuenta. En tanto que en los principios estaríamos frente a normas jurídicas que son mandatos de optimización. ¿Y qué vienen a ser los mandatos de optimización? Son aquellas normas, por ejemplo, sería el caso de las normas constitucionales que se encuentran reconocidas en nuestra Constitución, como sería el derecho a la vida, el derecho a la libertad, que son normas o mandatos que no están determinados, es decir, que se le debe asignar un determinado peso ante una situación en la que se encuentre el conflicto, el derecho, en este caso, el derecho a la vida frente al derecho a la libertad. En donde debemos ser precisos y señalar, no es que una prevalezca frente a la otra, sino debe aplicarse en cada caso en concreto. ¿Y cómo se resuelve esto? Por ejemplo, en caso de conflicto se soluciona mediante, la palabra clave es la ponderación. ¿Para qué? Esta ponderación nos va a permitir extraer una regla del caso concreto. Entonces, para el caso en concreto, se tendrá que privar la vida frente a la libertad. Y para otro supuesto, será la libertad frente a la vida. No es que ya existe una regla determinada, sino la regla se va creando para un caso en particular. También debemos entender y analizar para poder comprender el tema de la argumentación, el raciocinio. El raciocinio es un proceso mental en el cual se infiere un nuevo juicio a partir de uno, dos o más juicios ya conocidos e interrelacionados.
Y este raciocinio también nos va a ayudar a poder comprender de mejor manera la inferencia, que la inferencia no viene a ser otra cosa, también conocido como un proceso lógico en el cual se pasa de la verdad o de una falsedad o dos o más proposiciones llamadas premisas. Como les decía, premisa mayor, premisa menor, esa inferencia, ese razonamiento que se parte de la premisa mayor, de la premisa menor, que nos ayudan a llegar a una conclusión, es hacer un ejercicio de inferencia. Y es importante también tocar este punto de señalar que las clases de inferencia, por el método que uno viene a emplear, son tres. Existen la inferencia deductiva, que es la que propugna o la que se desarrolla basada en partir de hechos generales y llevar a aspectos particulares. También la inferencia inductiva es partir de hechos particulares que nos van a llegar a conclusiones generales. Ahora, en tanto que la inferencia abductiva, debemos entender que se aplica en el ámbito del derecho, que es lo que en realidad nos interesa más a nosotros, es sobre todo encontrar la mejor explicación de cómo es que se realizó una determinada o un determinado hecho en particular. Por ejemplo, nos enfocamos y nos ponemos en el siguiente contexto. Se ve a una persona saliendo con un cuchillo en mano, ensangrentada de un lugar donde hace unos instantes se cometió un delito de homicidio. Otro hecho que se habría suscitado es que las cámaras de seguridad ven minutos antes ingresar a esta persona al domicilio. Otra inferencia que se logra advertir es que en un momento se logra advertir a esta persona con la víctima discutiendo en la puerta, pero de un momento a otro vuelven a ingresar. Y finalmente, ante los gritos, las discusiones, se logra advertir la participación de la policía, en donde la policía logra encontrar un cadáver de una persona de sexo femenino que coincide con las características de la persona que se visualiza en el video. Entonces, estamos haciendo inferencias, estamos utilizando la inferencia aductiva que a partir de varios juicios que se logra advertir, de varios supuestos que se logran describir, vamos a poder llegar a una conclusión. Entonces, sería el ejemplo mucho más, tal vez fácil que podríamos entender para entender qué se entiende por una inferencia abductiva. Ese es el razonamiento que utilizan, ese tipo de inferencias utilizan los jueces, también nosotros como fiscales, para poder tomar una determinada decisión en el ámbito fiscal, ¿no? A nivel de investigación preliminar, perfectamente, vamos a hacer ese tipo de inferencias para poder decir por qué razón se ha cometido un determinado delito o por qué razón no se habría configurado los elementos configurativos de un tipo penal. Entonces, como les decía, debemos recordar que la inferencia deductiva es partir de situaciones generales a particulares, la inferencia inductiva es de situaciones particulares a generales, que generalmente las vemos en el ámbito de las ciencias formales, por ejemplo, en la química, en la física, es donde a partir de los experimentos, ¿no?, se logra determinar y se llegan a probar determinadas formas o situaciones. Pasando a desarrollar ahora la relación que guardan en este caso los argumentos y las falacias argumentativas, tenemos en principio que señalar qué son las falacias. Las falacias argumentativas constituyen uno de los principales errores a la hora de desarrollar un texto argumentativo. Es decir, estas se presentan como aparentes argumentos, pero su validez es débil o nula. Asimismo, incurren en la descalificación o el engaño. Es decir, son premisas que aparentemente resultan siendo, pues, válidas, pero en esencia no las son. Y vamos a ver más adelante algunos ejemplos. Es por eso que podemos indicar en concreto que las falacias argumentativas fracturan el proceso argumentativo a través del error o una información falsa. Tipos de argumentos y falacias. Algunas de las falacias más frecuentes entre los escritores, por ejemplo, o al momento de la argumentación que hemos podido advertirlas, en principio es la falacia de autoridad, ¿no? Esta falacia de autoridad es la que se da en el ejercicio de la argumentación, cuando es recurrente investigar autoridades
en un tema para reforzar nuestras ideas. Sin embargo, se suele incurrir en este tipo de falacias al acudir a una autoridad no relacionada con el tema a desarrollar. Por ejemplo, el Perú resolverá sus problemas sociales desde las negociaciones pacíficas, afirmó el director técnico de la selección peruana. Si bien es cierto, podemos hablar que tiene autoridad en el ámbito deportivo, pero no en el ámbito político o social. Entonces, a veces se recurre a ese tipo de argumentos, ¿no? Para que se pueda notar la diferencia, hemos traído a colación ese ejemplo. Ahora, la falacia relacionada a la generalización en este supuesto se da cuando la investigación de una postura a partir de varios expertos hace que se refuerce un argumento. Sin embargo, no redactar de manera específica o detallada nos puede llevar a caer en una generalización. El ejemplo sería, todos los estudiosos y todos los agricultores afirman que la comida transgénica afecta a la salud. O sea, no podemos partir porque todos aceptan eso, es correcto llegar a ese tipo de argumento. Es válido ese argumento, no. Sino, tenemos que tener en cuenta que cada uno en su especialidad tendrá que establecer en qué casos sí corresponde tener en cuenta haciendo las diferencias correspondientes. El ataque directo, o también conocida como la falacia ad hominem. Por ejemplo, esta falacia busca descalificar u ofender al contendor con enunciados contrarios o inconsecuentes frente a lo que se defiende. De esta manera se desvía la comprobación argumentativa hacia la ofensa. Por ejemplo, no estás autorizado para hablar sobre el cuidado de los niños porque no tienes hijos. En el ámbito jurídico, ¿no? Ese abogado no está autorizado o no, sus argumentos no son válidos porque nunca ganó un juicio, hipotéticamente, poniéndonos en el supuesto. O sea, no podemos basarnos en eso, porque cada hecho o cada situación tendrá su propia complejidad y tendrá su propia forma de solucionarse. Apelar a la misericordia. Esta falacia de apelar a la misericordia también es propiamente intentar persuadir a partir de razones conmovedoras, pero no consecuentes con lo que se está argumentando. Por ejemplo, el típico caso, ¿no?, del profesor cuando necesita, el alumno va y le pide ayuda para que salve la asignatura, ya que si lo pierde, sus papás no le pagarán el próximo semestre. O de repente porque la abuelita está delicada de salud, o por una situación, ¿no? O sea, propiamente ese argumento está basado en un tema relacionado a la misericordia, como se le conoce. La falacia de apelar al temor. En este caso, las razones son reemplazadas por amenazas para convencer. Si no te portas bien este año, Papá Noel no te traerá regalos. Por ejemplo, es lo que usualmente se aplica a veces a los niños, ¿no? O en este caso, ¿no?, apelar al argumento de la falacia, ¿no?, en el ámbito jurídico, basado en el temor, es que si la prensa señala una determinada postura que dice, a veces el juez toma decisiones basado en lo que señala la prensa. Entonces estaría apelando ese argumento internamente al temor, ¿no?, del qué dirán o qué dirá la prensa. Entonces, siempre hay que tener en cuenta ello porque tenemos que basar siempre nuestras decisiones en base a los principios, en base a la norma aplicada y sobre todo actuar en el caso de los jueces con independencia y nosotros en el caso de la fiscalía con la debida autonomía. Otra de las falacias es la falacia de apelar a la popularidad, que se intenta validar una postura a partir del apoyo mayoritario que puedan tener. En este caso, el candidato del Partido Rojo lidera las encuestas, seguro será un gran presidente. Es lógico, ¿no? Muchas veces se logra advertir eso, ¿no?, que partimos de esas premisas para poder afirmar algo, pero muchas veces la experiencia nos ha demostrado que no necesariamente es cierta, ¿no? Como se ha elegido en las últimas elecciones a un presidente que no figuraba en las encuestas. Apelar a la falsa analogía. Esta falacia también es interesante porque presenta una comparación con cierta similitud en algunos aspectos para establecer una razón general, pero las características erróneas de la comparación propician falsedad en la postura. El ejemplo, ¿no? Los homosexuales están enfermos. Pues así como tú no decides en ser un cocodrilo, tampoco puedes decidir ser un hombre o una mujer. Este ejemplo, por ejemplo, lo hemos extraído, ¿no?, de algunos libros que en realidad son falsas analogías, o sea, totalmente falaces, que no ayudan a entender ni relacionar una afirmación con otra. Por ejemplo, la causa falsa. Ocurre cuando las razones que empleamos para defender un postulado no comprueba el argumento, ya que tienen una relación circunstancial
que genera confusión. En este caso, mire, es tan de repente simple el ejemplo, pero sí nos va a ayudar a entender cómo se produce este tipo de falacia. El trabajo es salud. Es una afirmación que muchas veces hemos escuchado. Entonces, que los enfermos trabajen. Entonces, nos ayuda a llegar a un absurdo, ¿no? En base a este tipo de falacia. Por ejemplo, ampliando un poco más este tipo de falacia, y nosotros recordamos, ¿no? La Corte Suprema de la República, es decir, la Oficina de Control de la Magistratura, en este caso llegó a suspender de sus funciones al colegiado de Ica, que absolvió a un procesado por el presunto delito de violación sexual, señalando, conforme logramos saber, indicaron que sus afirmaciones serían contrarias a la ley y vulnerarían derechos fundamentales. ¿Cuál fue el argumento que tomó en cuenta en este caso este colegiado? Se basó en las máximas de la experiencia y que indicaba que por el tipo de truza que vestía, en este caso la víctima, que era una truza con encajes, que era de color rojo, según esa premisa, ellos llegaron a determinar que se encontraba dispuesta a mantener relaciones sexuales. Sumado que este tipo de prendas no se condecían con la personalidad tímida y pasiva de la víctima. Entonces, si nos podemos analizar estas máximas de la experiencia, ¿resultaban siendo válidas? E incluso se cuestionó que esto obedecía propiamente a aspectos machistas, ¿no? A estereotipos que de alguna u otra manera, pues vienen siendo en este tiempo sumamente cuestionables. Por eso es que debemos tener muy en cuenta cuando tengamos que argumentar para incurrir a este tipo de falacias. Y más aún, a las conclusiones que en este caso les llevó los juicios que establecieron para llegar a ese tipo de conclusiones. Pasando ya a hablar más de otro término que también es importante en la argumentación jurídica, que viene a ser la interpretación jurídica, que necesariamente viene a ser una actividad intelectual de naturaleza práctica, por lo que no es de naturaleza teórica como un saber puro, es decir, nada teórico, sino estrategia marcada por el resultado a obtenerse. ¿Basado qué? En la práctica constante, en las situaciones que se han venido dando de una determinada manera, a lo que también conocemos nosotros, por ejemplo, como la jurisprudencia, ¿no? Pero esta no es determinante, no es que no sea cambiante, sino está sujeta al tema dinámico, ¿no? Porque está, en algunos casos, por ejemplo, se acepta una determinada jurisprudencia y esta va siendo superada con el pasar del tiempo, por presentarse supuestos distintos, acorde a la realidad o al contexto del momento. La interpretación jurídica es una labor guiada por el interés particular de resolver un caso que requiere de una solución, para que los derechos cuyo amparo se pretende logren ser realizados y garantizados por el Estado y por las autoridades, en beneficio de los que luchan por la justicia. Podemos afirmar entonces que la interpretación jurídica, por tanto, es una labor de orden espiritual que persigue el ideal ético de la justicia, la virtud ética de la justicia que se realice de forma material, es decir, no solamente que se vea como un ideal, sino que ésta se logre a concretar al momento de su aplicación. Entonces, podemos estar en condiciones de señalar, en otras palabras, que la interpretación jurídica tiene que ser guiada no solamente por la ciencia y la técnica jurídica, sino por la complejidad de las ciencias del espíritu, conocidas como las ciencias humanas. El ejemplo, por ejemplo, que tenemos aquí para poder mencionarlo y poder señalar de manera particular sería para que se pueda aplicar, en este caso, la aplicación, la protección y garantía de los derechos humanos, se tiene que interpretar de una manera especial. Entonces, vamos a nosotros entender que esta interpretación jurídica se va a realizar, es la misión de una interpretación jurídica es estratégica, es decir, de garantizar la protección de los derechos humanos, por lo que impone seguir un conjunto de valores y principios universales que tienen una particular fuerza normativa. Una nueva hermenéutica jurídica está al orden del día. Entonces, debemos tener en cuenta que no solamente es en el caso de los derechos humanos tener en cuenta los valores, sino también los principios universales que generan una fuerza normativa al momento de ser aplicadas. Y es así que, por ejemplo, en el caso de los derechos fundamentales, de los derechos humanos,
se tiene en cuenta lo que viene a ser el principio pro homine. Muchos lo hemos escuchado este término cuando hablamos del control de convencionalidad y el control de constitucionalidad. Sobre todo en el control de convencionalidad se utiliza este término en el ámbito de los derechos humanos, y es que en este caso en particular se indica que se debe preferir la norma más favorable a los derechos de la persona. Y se indica que en caso de existir incompatibilidad de una norma constitucional y una convencional, se aplicará la que más favorezca de mejor manera a los derechos humanos. Es decir, ya no se toma en cuenta, como antes se decía, de repente la jerarquía, se aplicaba la que favorezca, siempre se debe aplicar la que favorezca de mejor manera a los derechos humanos. Es decir, actualmente se habla bastante de las normas convencionales que en algunos países indican que están por encima de la Constitución. Pero debemos tener en cuenta que en este caso la Constitución, así como la Convención Americana de Derechos Humanos, son normas que en el caso, así como lo indica este principio prominente, en caso de estar frente a una norma constitucional y una norma convencional, debemos buscar la norma que favorezca o que proteja de mejor manera los derechos humanos. Esto es muy importante porque muchas veces en la interpretación nosotros siempre tenemos que buscar las razones de ser, los principios que resultan siendo aplicables. Por ejemplo, en el ámbito penal, ¿cuál es uno de los principios que siempre se suele aplicar? Que en caso de duda, el indubio pro en caso de duda se absuelve al procesado o al acusado. Entonces, nosotros tenemos que basarnos en atención a ello. Es decir, para que ese principio pueda ser vencido, tendremos que establecerlo en base a qué? Con prueba suficiente, en que se ha logrado establecer no solamente argumentado, sino se ha logrado identificar con qué medios de prueba se cuenta, con qué testimoniales, con qué documentales nos permiten afirmar y llegar a esa conclusión y decir que se ha logrado vencer o superar el principio de el indubio pro reo. Entonces, en ese caso, el juez tendrá en cuenta todo ello para poder tomar una determinada decisión y emitir un fallo de acuerdo a lo que en efecto se ha podido establecer y se ha podido identificar. Recordemos que en lo que es propiamente en la argumentación jurídica, tenemos que tener muy en cuenta el lenguaje que se utiliza para poder argumentar. Sabemos que existen dos tipos de lenguaje, ¿no? Por un lado está el lenguaje formal y por otro lado está el lenguaje ordinario, o el lenguaje usual con el que nosotros como personas utilizamos para comunicarnos y transmitir nuestras ideas. El lenguaje formal, el claro ejemplo del lenguaje formal es, por ejemplo, cuando hablamos de las ciencias, por ejemplo, de la matemática, de la física, de la química. En esas ciencias exactas, el lenguaje formal es determinante, no está sujeto a un cuestionamiento. Es decir, por ejemplo, empezando señalando lo más básico, que 2 más 2 es 4, ¿no? Entonces, no hay un ámbito de discusión en el tema formal, o en el desarrollo o en la resolución de un determinado problema que es planteado en la matemática, una ecuación, una raíz, o un problema matemático de primero o de segundo grado. ¿Por qué? Porque en las ciencias formales todo ya está determinado. En tanto que en el lenguaje ordinario o el lenguaje que usualmente nosotros nos comunicamos, es un lenguaje que está sujeto, como ya lo indiqué hace unos instantes, está sujeto a la interpretación. Y si está sujeto a la interpretación, vamos a tener que analizar y ver dos temas que siempre están también presentes, que es, por un lado, es la ambigüedad y por otro lado es la vaguedad. La ambigüedad es cuando uno, por ejemplo, entiende. ¿Qué entiende por el término copa? Entonces, alguna persona inmediatamente se referirá a un objeto que se utiliza para tomar una bebida, ¿no? Esa es una copa. O pueden relacionarlo también a la copa, ¿sí? Por ejemplo, una copa relacionada a un trofeo, ¿no? De un ámbito de una actividad deportiva o de una situación en donde se tenga que premiar. Entonces, si se plantea el ejemplo, ¿no? Si realizas bien tu trabajo,
te daría una copa. Entonces, la pregunta ahí que va a entrar para determinar si es ambiguo o no, automáticamente en el ejemplo es qué tipo de copa, ¿no? ¿Será una copa de repente una bebida, o será una copa de premiación, o será... Entonces, esto nos va a permitir a nosotros decir que efectivamente estamos ante un problema, siendo solamente algo tan simple, ¿no? Y la vaguedad, podemos decir que viene a ser cuando se utiliza dentro de la semántica, la ubicación, digamos, desordenada que se puede utilizar en la semántica un determinado término. La semántica resulta siendo una forma para poder determinar en qué momento resulta siendo vago o impreciso la aplicación de un determinado término. Entonces, en la vaguedad, el ejemplo que podrías plantearles es, el profesor de biología les dice a sus alumnos, señores alumnos, elige a 2 alumnos y les dice que salgan a los exteriores del campus universitario y cuenten en la primera cuadra del, del ambiente universitario que se encuentra a vista de ellos, cuántos árboles logran observar. Y la respuesta en este caso va a ser, porque va a depender mucho de la concepción o cómo internalizan este término de árbol. Entonces, uno de los alumnos indicó que había logrado advertir 6 y otro logró advertir que había visto solamente 5. Y esto se generó, ¿por qué? Porque el árbol se entiende, pues, una planta, ¿no? Que tiene una raíz, un tronco, y que por el lenguaje común que utilizamos es de un tamaño considerable. Pero, si recordamos, en esa cuadra o en esa recta de la universidad que les había puesto el profesor de ejemplo, había logrado advertir que existía una palmera, había un árbol de ciprés y había también un pequeño árbol, un bonsái que estaba a un costado y 2 palmeras. Entonces, en el caso, uno de los alumnos contó tanto las palmeras y también contó los cipreses. ¿Por qué? Porque ellos lo internalizaron, porque ese alumno lo internalizó que se trata de un árbol. En tanto que el otro alumno no tomó en cuenta las palmeras, ni tomó en cuenta, en este caso, el bonsái. Entonces, es algo que de repente nos ayuda, digamos, a darnos cuenta que el lenguaje que se utiliza muchas veces o la forma como nos comunicamos resulta siendo muy indispensable y muy importante a efecto de poder realizar buenas argumentaciones o poder tener un mejor entendimiento. Entonces, siempre que nos encontremos nosotros en un tema, digamos, de análisis, en un tema, digamos, de poder interpretar las normas, de poder aplicar un hecho concreto, tenemos que ser muy, muy cuidadosos al momento de elegir la norma a aplicar, al momento de elegir nuestros argumentos, al momento de realizar nuestro razonamiento o nuestra inferencia abductiva, porque esta va a ser muy importante al momento de que nosotros, como operadores del derecho, en este caso como integrantes del Ministerio Público, poner a colación, en este caso, nuestros razonamientos deben estar debidamente concatenados, uno con otro, para que de esa forma el juez, cuando revise y analice nuestros postulados, se da cuenta que en efecto nuestro razonamiento es válido, nuestro razonamiento es correcto. Entonces, en la experiencia, por ejemplo, que yo les puedo compartir, ¿no? Como integrante del sistema de crimen organizado, en el supuesto en el que nosotros, por ejemplo, trabajamos, vemos organizaciones criminales donde a veces tenemos que procesar a más de 20 personas, 30 personas, por la complejidad y también, sobre todo, por la naturaleza de los hechos que cometen. Algunos cometen el delito de sicariato, extorsión, de robo. Entonces tenemos que individualizar e identificar hecho por hecho para poder argumentar de manera separada, de manera pormenorizada, de manera detallada. Porque imagínense, si nosotros haríamos tipo cajón de desastre y narrar una relación de hechos de manera genérica, cómo han participado 30 personas, nos van a llegar, pues propiamente va a ser muy inviable que el juez pueda tomar una decisión a partir de esa información tan genérica, tan deficiente que podamos llevar. Mi mejor recomendación de repente que les puedo realizar a ustedes que están formándose y que tenemos el deseo de querer obtener logros en el desarrollo de nuestros juicios, es ya no aplicar tanto el derecho de la biblioteca, como dicen los anglosajones, ¿no? El derecho de los libros, donde todos nos vamos al ámbito teórico. ¿Qué dice la teoría? ¿Qué es el tipo penal? ¿Qué es la teoría del delito? Es cierto, es muy importante,
pero más allá de ello, ellos se van, por ejemplo, al derecho en acción, que es propiamente ir a la fuente, es decir, a ir al caso en concreto y analizar, en este caso, cómo se resolvió, qué criterios se tomaron en cuenta para tomar una determinada decisión. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar y a ver desde un punto de vista, de repente, de querer tener éxito y de querer tener mayor criterio para poder argumentar, para poder interpretar de mejor manera, tenemos que ir a las resoluciones, a las casaciones, a las jurisprudencias, a los recursos de nulidad, en donde cuando analizamos vamos a ver un caso en concreto y vamos a entender la línea jurisprudencial. Es cierto, ¿no? Yo entiendo que muchos de ustedes leen bastante jurisprudencia, pero háganlo a partir de repente de esos conocimientos genéricos que estamos compartiendo, esas cosas muy básicas o elementales que por el tiempo no nos han permitido de repente desarrollarlo a profundidad. Pero la idea es propiamente que debemos nosotros enfocarnos en que este derecho en acción es propiamente a escudriñar nuestras sentencias, nuestros recursos de nulidad, nuestras casaciones, y qué mejor todavía si vamos al ámbito convencional, es decir, a esas sentencias que emite la Corte Interamericana de Derechos, donde se logra advertir claras y nítidas de repente formas de poder argumentar, y créanme, si empezamos a practicar y a leer bastante jurisprudencia, tanto nacional o extranjera, nuestra forma de argumentar va a ir mejorando. Esa sería una de mis primeras sugerencias. Otra sugerencia que les puedo hacer es leer obras literarias, en donde nos ayudan a entender los argumentos, las líneas literarias, cómo es que se va desarrollando la trama. Y la tercera recomendación que les quiero también compartir es la práctica. Les invito a que practiquen, a que podamos incluso no solamente esperar de repente tener un juicio o esperar tener una audiencia para poder entablar y poder de una vez de repente plantear nuestros conocimientos, sino hagámoslo. Reunámonos a nivel de despachos o a nivel de grupos, ¿no? Donde tengamos el deseo de querer desarrollarnos a nivel profesional y querer destacar. Empecemos a tener reuniones en donde podamos compartir nuestros puntos de vista y eso nos va a enriquecer. Recuerden que la mejor forma de poder argumentar y de poder hacer una mejor actividad en las funciones que nos toca realizar es solamente poniendo mucho empeño, muchas ganas y sobre todo leer bastante. Quedo con la frase del maestro Eduardo J. Couture que nos enseñó que abogado que no estudia es cada vez menos abogado. Espero que este tiempo que hemos tenido nos haya permitido compartir algunos alcances y será otra oportunidad. Muchas gracias y les agradezco a cada uno de ustedes.